Hola, les hablaré de la estructura de las células. Entre 1838 y 1858 se estableció el fundamento de la teoría celular. Registros conocidos datan que la primera célula se originó hace 3.800 millones de años. Este dice que todos los organismos vivos están compuestos de una o más células y que éstas pueden originarse solo a partir de células existentes, con excepción de la primera. Las células contienen información genética hereditaria y pasa de células progenitoras a células hijas. Existen dos tipos de células, la procariota y la eucariota. Los procariotas son organismos unicelulares, mientras que los procariotas son organismos pluricelulares. Los procariontes son organismos que pertenecen a los dominios bacteria y arquea, de los tres dominios principales de la vida, ya que el tercero es el eucariota. Sabemos que la célula es la unidad fundamental y estructural de todos los organismos vivos. Está formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Los procariontes son muy pequeños, pero en un sentido muy real, dominan la Tierra. Viven casi en todas partes, en todas las superficies, en la Tierra y en el agua, incluso dentro de nuestros cuerpos. Muchas células procariontes tienen forma de esfera, bastón o espiral. Se le conoce como células primitivas, ya que fueron uno de los primeros organismos vivos que habitaron en la Tierra. Fueron la única forma de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años. Miden de 1 a 10 micras, no tienen organelos, carecen de núcleos y su ADN está disperso en el citoplasma de forma circular. Eucariotas. El citoplasma de las células eucariotas contienen una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas funciones. Varias de estas se llevan a cabo en diferentes estructuras rodeadas por membranas. Las organelas u orgánulos constituyen distintos compartimentos dentro del citoplasma. Existen diferentes tipos de células eucariotas, aunque las más destacables son las animales y las vegetales. Se los conoce como células evolucionadas. Miden de 10 a 100 micras, poseen organelos, tienen núcleo y su ADN está en el núcleo fuertemente unido a proteínas de forma lineal. Los organelos de la célula procariota. La cápsula. Muchos procariontes tienen una capa externa pegajosa llamada cápsula, hecha usualmente de polisacáridos, que son polímeros de azúcares. La cápsula ayuda a los procariontes a adherirse unos a otros y a las varias superficies de su entorno, y también evita que la célula se seque. La pared celular. Todas las células procariontes tienen una pared celular rígida localizada por debajo de la cápsula. Esta estructura mantiene la forma de la célula, protege su interior y evita que la célula reviente cuando absorbe agua. La pared celular de la mayoría de las bacterias tiene peptidoglucano, un polímero de azúcares y polipéptidos que, a la vez, mantiene la forma de la célula y evita su deshidratación. El peptidoglucano es inusual porque no solo contiene L-aminoácidos, el tipo que normalmente se usa para hacer proteínas, sino también D-aminoácidos. La membrana plasmática, también conocida como membrana celular, es una bicapa fosfolipídica semipermeable que mantiene la integridad de la célula. Esta membrana está presente en todas las células, tanto procariotas como eucariotas. El citoplasma es la parte de la célula que está comprendida entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Pili. Los apéndices más largos llamados pili son de diferentes tipos y tienen diversas funciones. Por ejemplo, los pili sexuales mantienen unidas a dos bacterias y permiten la transferencia de ADN entre ellas en un proceso conocido como conjugación. Otros tipos de pili bacterianos denominados pili tipo 4 ayudan a que la bacteria se mueva en su medio ambiente. Los ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas, constituyendo una máquina molecular que está presente en todas las células, excepto en los espermatozoides. Plásmido. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circular, que se replican de manera autónoma y se transmiten independientemente del ADN cromosómico. Están presentes principalmente en los procariotas. El nucleoide. El nucleoide está compuesto por un 60% de ADN, pequeñas proporciones de ARN y proteínas. La función principal del nucleoide es almacenar y proteger el material genético, por lo que tiene un papel fundamental en las células procariotas. El flagelo. Estas estructuras, parecidas a una cola, se mueven como hélices para impulsar a las células a través de ambientes acuosos. Es así como tenemos la célula procariota.
Las paredes celulares de las arqueas no tienen peptidoglucano, pero algunas tienen una molécula parecida llamada pseudopeptidoglucano, mientras que otras están compuestas de proteínas y otros tipos de polímeros. Las membranas plasmáticas de las arqueas tienen algunas propiedades únicas, diferentes de las bacterias y eucariontes. Por ejemplo, en algunas especies las colas opuestas de los fosfolípidos están unidas en una sola estructura, formando una monocapa en lugar de una bicapa. Esta modificación estabiliza la membrana a altas temperaturas, lo que le permite a las arqueas vivir felizmente en el agua hirviendo de las fuentes termales. La mayoría de los procariontes tienen un solo cromosoma circular y por lo tanto una sola copia de su material genético. Por definición, los procariontes carecen de un núcleo delimitado por una membrana para guardar sus cromosomas. En cambio, el cromosoma procariota se encuentra en una zona del citoplasma llamada nucleoide. Eucariota. Se denominan como eucariotas a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica, la envoltura nuclear, además que tienen su material hereditario fundamentalmente y su información genética. Los orgánulos de una célula eucariota vegetal son: membrana plasmática. Está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que están inmersas diversas proteínas. Su función es controlar el cambio de sustancias entre la célula y el medio. Posee proteínas receptoras que transmiten señales desde el exterior al interior. Núcleo. Está rodeado por una doble membrana que presenta poros que permiten la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. En su interior destacan la cromatina y el nucleolo. Es el orgánulo director de la célula, ya que contiene el ADN celular, o sea, la información genética para realizar las funciones celulares. Es también responsable de la división de la célula. En el nucleolo se fabrican los ribosomas. Retículo endoplásmico. Está formado por una compleja red de membranas que forman sacúlos aplanados y túbulos que se extienden por todo el citoplasma. Pueden ser lisos o rugosos. Su función está relacionada con la síntesis y transporte de lípidos y proteínas de muchos orgánulos, así como de las proteínas que son segregadas al exterior. Ribosomas. Son pequeños orgánulos formados por RNA y proteínas. Se pueden encontrar libres en el citosol o unidos a las membranas del retículo endoplásmico. Son los responsables de la síntesis de proteínas. Complejo de Golgi. Está formado por un conjunto de cisternas aplanadas y apiladas de las que se desprenden pequeñas vesículas cargadas de sustancias. Su función es la secreción celular. Su formación se da a partir de las vesículas de orgánulos celulares, tales como lisosomas y vacuolas. Mitocondria. Son orgánulos energéticos presentes en todas las células eucariotas. Están rodeadas por dos membranas. La cavidad interna se denomina matriz y contiene muchas enzimas, ADN y ARN, como ribosomas. En ellas tiene lugar la respiración celular, proceso que consiste en la oxidación de la materia orgánica para obtener energía mediante la cual las células llevan a cabo todas sus funciones. Lisosomas. Son vesículas provistas de enzimas digestivas. Se encargan de digerir sustancias alimenticias y orgánulos celulares dañados. Peroxisomas. Son vesículas que contienen enzimas oxidativos. Llevan a cabo reacciones que generan y destruyen peróxido de hidrógeno. Centrosoma. Exclusivo de células animales, está formado por dos órganos cilíndricos llamados centriolos. Organiza el citoesqueleto e interviene en la forma y el movimiento de las células. También interviene en la división celular. Es así como obtenemos la célula eucariota. La célula vegetal. Como podemos apreciar, posee ciertas similitudes en cuanto a los organelos con respecto a la célula animal, ya que también posee membrana celular, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, núcleo y nucleolo. Sin embargo, las células vegetales presentan características propias que las diferencian de las células animales. Las principales características diferenciables que tienen son: pared celular. Es exclusiva de las células vegetales. Está formada por celulosa y es una gruesa cubierta situada sobre la superficie externa de la membrana plasmática.
Su función es proteger y dar forma a las células vegetales. A veces, la celulosa se impregna de otras sustancias y la pared se hace impermeable o aumenta su rigidez. Cloroplastos. Son orgánulos energéticos exclusivos de las células vegetales. Están rodeados por dos membranas concéntricas. El espacio interno, llamado estroma, contiene un medio acuoso con numerosas enzimas, ADN, ARN y ribosomas. También contiene membranas internas donde se encuentra la clorofila. Son los encargados de realizar la fotosíntesis, proceso mediante el cual la energía luminosa absorbida por la clorofila se emplea para transformar materia inorgánica en materia orgánica. Las vacuolas. Son grandes vesículas que pueden llegar a ocupar hasta el 90% del volumen celular. Son típicas de las células vegetales. Almacenan gran variedad de sustancias, nutritivas, productos de desecho, pigmentos. A veces funcionan como lisosomas. Intervienen en los procesos osmóticos. Y es así como tenemos la célula vegetal. Por mi parte, eso es todo. Gracias por mirar el video.